Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 24. El desafío del samurái, parte 2. Hola lectores. Aquí estamos con otro capítulo nuevo. Quiero que esta nota sea breve, ya que la nota al pie es bastante larga, así que vamos directo al grano hoy. Por favor, léanla al salir, ya que creo que les podría ser útil para votar en el futuro. Dicho esto, pasemos al resultado del último tema de votación. Me alegra decir que el ganador fue Hitmonchan. Personalmente, prefiero Hitmonlee. Sin embargo, en cuanto a la narrativa, tengo una idea para darle a Nolan un Hitmonchan que no creo que funcionaría tan bien si le diera un Hitmonlee, así que no me voy a quejar. Quiero agradecer a todos los que han reseñado, marcado como favoritos y seguido esta historia. Su apoyo significa mucho para mí, así que muchas gracias a todos. Por último, recuerden que Pokémon no es mío, solo mis personajes originales lo son. Espero que disfrutes este capítulo. El desafío del samurái, parte 2. Tras volver a la Tierra tras la euforía que les había traído su victoria contra el primer Pokémon del samurái, Nolan y Welkin se recuperaron rápidamente, sin querer adelantarse demasiado. Si bien ganar su partida contra su primer oponente era obviamente un gran logro para ellos y les inclinaba la balanza a su favor, el entrenador de cabellos dorados también sabía que no podía permitirse el lujo de ser arrogante o complaciente. No, si no quería que su racha de victorias terminara rápidamente. Nolan sabía que para mantener su impulso actual, él y Welkin debían mantener la mente enfocada y la mente alerta. ¿Quién sabía que les lanzaría el samurái a continuación? Necesitaban estar preparados para cualquier cosa. Tenían que ganar su primera batalla oficial contra entrenadores. Simplemente tenían que hacerlo. Sus Pokémon tenían una mentalidad similar. Aunque aún no había participado en esta batalla en particular, Meadow estaba tan decidida y concentrada como sus compañeros. La pequeña Pokémon de tipo planta también se preparaba mentalmente, queriendo estar preparada por si Nolan decidía enviarla en lugar de Welkin. De hecho, esperaba que lo hiciera. Quería formar parte de la primera batalla oficial de entrenadores de Nolan y asegurarse de que terminara con victoria. Si se le daba la oportunidad, Meadow haría todo lo posible para asegurar que ese fuera el resultado. Después de todo, no era más que lo que su querida humana merecía. En el campo de batalla improvisado, Welkin no podría estar más de acuerdo con ella. El pequeño Pokémon marrón de tipo volador batía sus alas para mantenerse en el aire, pero su atención no estaba realmente centrada en volar. En cambio, Welkin tenía la vista fija en el samurái, esperando ansiosamente a ver qué le deparaba el futuro. Sin embargo, el pequeño y valiente no estaba nervioso. De hecho, estaba extremadamente emocionado. Welkin ya le había cogido el gusto a la batalla, y era aún mejor con Nolan a su lado. Así que iba a enfrentar lo que se le presentara y haría todo lo posible por alzarse con la victoria. Después de todo, cualquier cosa que no fuera su mejor versión sería un insulto para ambos, y eso simplemente no era una opción. En resumen, los tres eran la imagen perfecta de la determinación. Iban a ganar. Podían sentirlo. Al otro lado del claro, el samurái observaba con ojo crítico a Nolan y sus Pokémon, intentando determinar sus posibles fortalezas y debilidades solo con la apariencia. No iba muy lejos con ese método, claro, pero era lo único que el otro chico tenía en ese momento. Tras sopesar cuidadosamente sus opciones, el samurái tardó una eternidad en decidir qué hacer. Sin embargo, al fin eligió una Pokébola y la sacó del grueso cinturón de cuero que llevaba. «Defender nuestro honor, mi guerrero», gritó el excéntrico chico mientras lanzaba la Pokébola al aire con una hábil maniobra. «Prepárense para la batalla y consigan nuestra victoria». La Pokébola se abrió de golpe y un estallido de luz escarlata surgió de ella. El orbe de luz roja pulsante se retorció y se transformó en una forma desconocida para Nolan. Sin embargo, tras un par de instantes, finalmente se materializó, y Nolan y sus amigos Pokémon pudieron ver por primera vez a la criatura que sería su nuevo oponente. Nolan podría decir honestamente que nunca había visto algo así antes. El Pokémon liberado era una gran criatura insectoide, casi tan alta como el propio Nolan. Su cuerpo, puntiagudo y de un agradable color verde, presentaba finas secciones color crema entre la cabeza, el tórax y el abdomen. Su cabeza de reptil estaba dividida en 3 cuernos romos, y un par de alas ligeras y etéreas adornaban su espalda. Sin embargo, lo más llamativo del extraño Pokémon eran sus brazos. Eran largas guadañas plateadas que parecían capaces de cortar piedra sólida. El chico de cabello dorado no pudo evitar observarlos con nerviosismo. Si a eso le sumamos la mirada fulminante en el rostro de la criatura, era la definición misma de peligro.
Inmediatamente, Nolan, Meadow y Welkin se sintieron muy intimidados. ¿Qué tipo de Pokémon es ese? Balbuceó Nolan, tragando saliva nerviosamente cuando el extraño Pokémon verde extendió sus guadañas amenazadoramente. Saur. Meadow estaba cerca de Nolan, ansiosa también, pero lista y dispuesta a proteger a su preciado humano en cualquier momento si fuera necesario. Hey. Pidgey. Welkin también observaba de cerca a su nuevo oponente, con un atisbo de nerviosismo en su expresión, pero rápidamente disimuló cualquier rastro. Aunque intimidante, el pequeño tipo volador no iba a ceder ante su último desafío. Su orgullo simplemente se negaba a permitírselo. Al ver que el Pokémon que había elegido había logrado infundir miedo en su oponente, una sonrisa satisfecha se dibujó en el rostro del samurái. Este es un Skiter, un Pokémon muy raro que proviene de los territorios de Fucsia. Le informó el samurái a Nolan con un dejo de orgullo en la voz. Son muy hábiles en las artes del combate, y el mío no es la excepción. Ten cuidado con su poder, observador. Y a pesar de las peculiaridades y excentricidades del otro chico, Nolan no pudo evitar tomar en serio esa advertencia bastante siniestra. Sabiendo que si querían tener alguna posibilidad de derrotar a este supuesto luchador altamente habilidoso, necesitarían más información, Nolan no tardó en conseguirla. Rebuscando en sus bolsillos, el chico de cabello dorado sacó rápidamente su Pokédex y la apuntó hacia el Pokémon que ahora lo miraba amenazante. Skiter, el Pokémon Mantis, declaró Dexy, confirmando sin querer lo que el samurái ya le había dicho a Nolan. Skiter tiene garras afiladas como espadas y es un volador poderoso. Este Pokémon rara vez es visto por humanos y casi nunca es capturado. Ante esa información en particular, Nolan no pudo evitar ver al samurái bajo una luz completamente nueva. Aunque admitía que le desconcertaban los gestos pomposos del otro chico, Nolan no lo consideraba un contendiente demasiado poderoso. Un desafío, sí, pero no demasiado. Sin embargo, al escuchar lo que decía su Pokédex, Nolan se vio obligado a reevaluar su opinión. Porque si el samurái era capaz de atrapar un Pokémon tan raro como un Skiter, era evidente que el chico era muy hábil. Sin embargo, esto solo sirvió para que Nolan decidiera redoblar sus esfuerzos. Él y su equipo aún podían ganar. La alternativa era rendirse, y eso no era una opción. Entonces, tras preparar sus nervios y aclarar su mente, Nolan se puso inmediatamente manos a la obra. Cielos. No sabemos mucho sobre este, así que estate alerta. Advirtió Nolan a su Pokémon, quien asintió, entendiendo las palabras del entrenador de cabello dorado. Empecemos probando con un ataque ráfaga de largo alcance. Pidgey. Welkin arrulló en señal de acuerdo. Welkin empezó a batir sus alas, y el vórtice de aire que Nolan empezaba a asociar con su Pokémon de tipo volador empezó a formarse. Sin embargo, antes de que el pequeño Pidgey tuviera la oportunidad de terminar de crear y lanzar su ataque, el samurái les sonrió con sorna a Welkin y a Nolan desde el otro lado del claro, antes de dirigirse a su propio Pokémon. Skiter. Usa tu velocidad para vencer a nuestros enemigos. Exclamó el samurái, haciendo un gesto con la espada que portaba. Ánimo y usa ataque rápido. Justo cuando Welkin terminaba de crear el torbellino de viento que era su ataque ráfaga, el Skiter que iba a ser su objetivo pareció parpadear bruscamente. Entonces, para su total asombro, el gran Pokémon verde desapareció por completo. Hey. Welkin no pudo evitar quedarse boquiabierto, confuso y desconcertado. ¿Qué? Exclamó Nolan desde la barrera. Menos de un segundo después, la respuesta quedó clara para ambos. Tras dejar a Welkin completamente inconsciente, Skiter reapareció repentinamente frente al Pokémon, mucho más pequeño. Welkin gritó alarmado, pero no tuvo tiempo de reaccionar, ya que antes de que el pequeño Pokémon de tipo volador pudiera siquiera pensar en esquivar el ataque inminente, Skiter lo embistió con todo su cuerpo, casi derribándolo del cielo. Pidgey. Gritó Welkin de dolor, con todo el cuerpo dolorido mientras caía al suelo sin control. El pequeño Pokémon de tipo volador apenas logró recuperarse antes de caer al suelo, batiendo sus alas con furia para mantenerse en el aire. El Skiter del samurái Skiter parecía divertido mientras observaba a Welkin por un momento. Luego volvió a parpadear, antes de desaparecer de nuevo. Un instante después reapareció, de pie en el suelo frente a su entrenador, igualmente engreído. ¡Guau! Skiter es rapidísimo. Se maravilló Nolan, impresionado por la demostración, antes de deshacerse rápidamente de esos pensamientos. Después de todo, no era el momento para ellos. Welkin, tendremos que jugar a la defensiva. Usa tu ataque de arena. Pidgey.
Graznó Welkin con fuerza mientras descendía en picado, bajando su altitud hasta quedar suspendido justo por encima del suelo. El Pokémon pájaro pequeño levantó tierra y la lanzó hacia Skitter. Por suerte, la criatura insectoide verde y su entrenador fueron un poco lentos para reaccionar esta vez, y el ataque de Welkin dio en el blanco. El resultado fue que Skitter se salpicó la cara de barro. No parecía nada contento. Skitter. Gruñó enojado el Pokémon Mantis, tratando furiosamente de limpiarse la cara y sacarse el barro de los ojos. Nolan no pudo evitar hacer una mueca al notarlo. Debía doler limpiarse los ojos cuando uno tenía cuchillas por brazos. Sin embargo, el entrenador de cabello dorado no iba a dejar que ningún rastro de culpa lo detuviera, y rápidamente gritó otra orden a su Pokémon. «Ahora, Welkin», exclamó Nolan, con una sensación de esperanza creciendo en su interior. Mientras Skitter esté distraído, usa placaje. Deseoso de mantener el impulso de batalla que estaban construyendo, Welkin asintió antes de surcar el cielo como una pequeña bala plumosa. Skitter seguía ocupado intentando recuperar la vista, por lo que no pudo apartarse a tiempo. Smash. El cuerpo más pequeño de Welkin chocó con el mucho más grande de Skitter. Debido a la gran diferencia de tamaño, Welkin no pudo derribar a Skitter, pero sí logró tomar desprevenido al insectoide verde y, por lo tanto, desequilibrarlo. Mientras Skitter se tambaleaba torpemente, aún parcialmente cegado por el ataque de arena, Welkin giró en círculos en el aire. Ahora usa ráfaga, ordenó Nolan antes de que el samurái y su guadaña tuvieran tiempo de recuperarse de la sorpresa. «Hey. Pidgey», ululó Welkin alegremente mientras batía sus alas en rápida sucesión. El Pokémon pájaro pequeño logró convocar rápidamente un pequeño pero poderoso vórtice de aire, y una vez convencido de su fuerza, Welkin procedió a lanzarlo hacia su oponente. «Skitter, intenta desplegar una maniobra evasiva estratégica», exclamó el samurái, pero ya era demasiado tarde. El vórtice de viento arremolinado impactó contra Skitter, y con un grito de sorpresa, la criatura insectoide verde se tambaleó hacia atrás, tropezó con sus propios pies y terminó despatarrada en el suelo. Nolan y Welkin prorrumpieron en vítores de celebración. Desafortunadamente para ellos, fue un poco prematuro. Skitter. Gruñó Skitter mientras se ponía de pie, y con un último y furioso golpe, por fin logró quitarse la última suciedad que le había entrado en los ojos. Ojos que solía mirar a Nolan y Welkin con desprecio. «Ese es el espíritu que distingue a los verdaderos guerreros, querido camarada», exclamó el samurái con entusiasmo, complacido de que su Pokémon aún estuviera dispuesto a continuar. «Veamos si tu ataque cortador furia es suficiente para lograr la victoria». Con un brillo algo malicioso en sus ojos, Skitter sonrió y se abalanzó hacia Welkin, con sus espadas levantadas y listas para destrozar al Pokémon pájaro pequeño. «Pidgey», gritó Welkin alarmado. «Welkin. Esquívalo», gritó Nolan, pero el chico de cabello dorado ya sabía que era inútil. Skitter parecía mucho más rápido que Welkin. El pequeño Pokémon de tipo volador simplemente no podía igualarlo. «Skitter». Skitter soltó un grito de indignación que heló a Nolan hasta los huesos. Casi en un frenesí que era prácticamente psicótico, las espadas de Skitter se convirtieron en nada más que un borrón de movimiento, mientras la gran criatura insectoide comenzó a cortar y desgarrar al pobre Welkin en una ráfaga de golpes y cortes. «Pidgey», gritó Welkin de dolor, mientras el ataque cortador de furia de Skitter le abría un rasguño fino pero largo en el pecho. Una pequeña línea roja empezó a aparecer allí, pero por suerte, Welkin no parecía estar muy herido. «Skitter. Rugió Skitter, todavía cortando sus espadas a un ritmo demasiado rápido para que los simples ojos humanos de Nolan pudieran seguirlo. «Intenta derribarlo con gusto, Welkin», ordenó Nolan, intentando desesperadamente recuperar el control de la batalla. «Pidgey», graznó Welkin con determinación en respuesta. El Pokémon pájaro pequeño comenzó a batir sus alas a toda velocidad. Sin embargo, antes de que se formara el familiar vórtice de aire, Skitter golpeó a Welkin de nuevo con su cortador furia, interrumpiendo el ataque de represalia incluso antes de que comenzara. Con otro fuerte golpe, Skitter envió al pobre Welkin a toda velocidad hacia el suelo. «Claro que no», gritó Nolan horrorizado mientras su Pokémon caía del cielo. «Levántate». Welkin luchó valientemente, pero sentía demasiado dolor y estaba demasiado desorientado. No pudo corregir su cuerpo agitado lo suficiente como para poder volar correctamente. Al menos no a tiempo para salvarse. La pequeña criatura emplumada seguía cayendo del cielo sin control.
Nolan no pudo hacer mucho más que observar sin esperanzas, mientras que al otro lado del claro, los labios del samurái se curvaban en una sonrisa mientras seguía la caída de su oponente con sus agudos ojos. Creo que es hora de que esta justa llegue a su fin, declaró el samurái con pompa, antes de gesticular con la espada en la mano. Esquiter, querido camarada. Consíguenos la victoria con tu ataque alado. El rostro de la gran criatura insectoide se curvó en una parodia de sonrisa mientras enfocaba al Welkin que caía en picado. Con un ataque rápido improvisado, Esquiter parpadeó brevemente y desapareció de la vista, reapareciendo una fracción de segundo después, flotando en el aire justo encima de un Welkin en pánico. Fue entonces cuando Esquiter cumplió la orden de su entrenador. Esquiter. Esquiter lanzó un aullido salvaje cuando sus alas, ligeras y etéreas, comenzaron a brillar repentinamente con una intensa luz blanca. Más rápido de lo que alcanzaba la vista, Esquiter usó sus alas brillantes para atacar a Welkin. ¡Pidgey! Gritó Welkin de dolor y miedo cuando el ataque lo envió al suelo aún más rápido. ¡Bienvenidos! Gritó Nolan desde la banda, sintiéndose completamente impotente mientras observaba lo inevitable que se desarrollaba ante él. Chocar. Welkin finalmente tocó el suelo del bosque con un golpe sordo, levantando una pequeña nube de tierra, polvo y hojas caídas. La nube de tierra lo ocultó por un momento, y Nolan deseó contra toda esperanza que su amigo estuviera bien. Tristemente, segundos después, la nube de polvo se dispersó, revelando que Welkin, sin duda, no estaba bien. Welkin emitió un gemido débil y leve. Luego se desplomó hacia adelante y cayó de bruces al suelo. Estaba inconsciente. Nolan dejó escapar un suave suspiro al comprender la situación y devolvió a su Pokémon caído a su Pokébola. Aunque Nolan estaba obviamente decepcionado de que Welkin no hubiera podido terminar la pelea, también sintió un gran orgullo por su valiente amiguito. Se necesitaba mucha determinación para enfrentarse a un oponente tan fuerte sin mostrar miedo, y Welkin lo había hecho lo mejor que pudo, así que no había nada de vergonzoso en su derrota. Nolan se aseguraría de recordárselo al despertar. Pero ahora mismo tenía una batalla que ganar. Dicho esto, Nolan no pudo evitar entrecerrar los ojos al ver a Esquiter usar otro ataque rápido para aparecer de repente junto a su entrenador. Esa cosa era como un ninja, y sería increíblemente difícil para Pradera acorralarla, ya que tenía ventaja aérea sobre el pequeño Pokémon de tipo planta. Sin embargo, Nolan apretó los dientes con determinación. Que ahora estuvieran en ligera desventaja no significaba que fueran a rendirse. Tenían que ganar esto. Simplemente tenían que hacerlo. Excelente trabajo, mi guerrero, decía el samurái, y en una rara muestra de afecto, extendió la mano y le dio una palmadita en la cabeza a Esquiter. Ahora estamos muy cerca de restaurar nuestro honor y reclamar la victoria sobre este viajero de Palet. Esquiter sonrió con malicia, inclinándose hacia el toque de su entrenador y asintiendo. Al otro lado del claro, frente a la pareja, Nolan no pudo evitar sentirse un poco indignado al oír esas palabras. Un profundo ceño frunció su atractivo rostro ante su arrogante suposición de que el resto de la batalla sería pan comido. Bueno, él y Meadow tendrían que demostrarles que se equivocaban, ¿no? Pradera también fruncía el ceño, molesta, al lado de su amado humano. Era evidente que el pequeño Pokémon verde compartía plenamente el sentimiento de su entrenadora. La pareja se miró y asintió con fuerza, haciendo una promesa silenciosa. Y esa promesa era simple. Fue una promesa de hacer que esta pelea fuera lo más larga y agotadora posible, sin importar el resultado. «Entra ahí, Prado», exclamó Nolan entre dientes. Sus gélidos ojos azules brillaban peligrosamente. «Mostrémosles lo lejos que está esta batalla de terminar». Bulbasaur. Meadow asintió con entusiasmo. El pequeño Pokémon de tipo planta entró lentamente en el campo de batalla improvisado, atrayendo la atención del samurái y su Esquiter, sacándolos de sus celebraciones. Ambos observaban a Pradera de cerca, con aire de superioridad, mientras la evaluaban. Sus expresiones dejaban claro que sus oponentes creían tener la ventaja. Nolan estaba deseando demostrarles lo contrario. Una elección interesante de guerrero, observante, comentó el samurái con un dejo de suficiencia en su tono, seguramente debes saber que como Pokémon de tipo volador, mi Esquiter tiene ventaja sobre tu Bulbasaur de tipo planta. Nolan intentó mantener su rostro impasible mientras permitía que esas palabras calaran en él. A decir verdad, Nolan no tenía ni idea de qué tipo de Pokémon era Esquiter, y simplemente había asumido que era un Pokémon de tipo bicho puro por su apariencia.
Sin embargo, el entrenador de cabello dorado no estaba dispuesto a admitirlo, así que simplemente arqueó una ceja al samurái en señal de desafío. Tenía que creer que Meadow aún podía ganar, después de todo. Muy bien, si tu decisión es definitiva, el samurái se encogió de hombros, claramente sin entender la decisión de Nolan pero eligiendo no cuestionarla. En ese caso, mi guerrero y yo te concederemos el primer movimiento. Nolan no pudo evitar sonreír ante las palabras del samurái. Podría acabar arrepintiéndose de haberle hecho esa oferta. Prado, usa Growl. Exclamó Nolan de inmediato. Bulbasaur. La expresión de Meadow se contorsionó en una aterradora mirada de absoluta furia, mientras gruñía amenazantemente a su oponente mucho más grande. Skit. Skiter se sacudió ligeramente hacia atrás, con una gota de sudor. Sin embargo, la gran criatura insectoide no parecía intimidada. De hecho, parecía confundida por la táctica de Nolan. Detrás de Skiter, el samurái imitaba su expresión. Sin embargo, lo que Skiter y el samurái no sabían era que eso era exactamente lo que Nolan había estado esperando. El entrenador de cabello dorado sabía que, después de todo, Meadow no tenía forma de enfrentarse a un oponente del tamaño de Skiter y ganar. La fuerza bruta no les daría la victoria, así que Nolan necesitaba ser más astuto. Su estrategia consistía en desorientar a los samuráis y a Skiter lo suficiente como para aprovechar su ventaja y, con suerte, alzarse con la victoria. Nolan solo esperaba que funcionara. No tenía planes B si no funcionaba. Skiter, no te dejes intimidar. Gritó el samurái, sin percatarse de que algo pudiera estar mal. Ahora ve con el corazón de un verdadero guerrero. Usa el ataque alado. Nolan hizo una mueca al escuchar la orden del otro chico. El chico rubio recordaba vívidamente lo poderoso que era el ataque ala de Skiter cuando lo usó contra Welkin. Sabía también que, al ser un movimiento de tipo volador, sería aún más efectivo contra un Pokémon de tipo planta como Prado. Nolan se esforzó al máximo por no entrar en pánico, pero sabía que las cosas no pintaban bien para su querido compañero. Skiter. Una vez más, Skiter lanzó un feroz grito de batalla al enfocarse justo frente a Meadow. Y al igual que la última vez, las alas de la criatura insectoide verde comenzaron a brillar con una intensa luz blanca. Prado. Hazte a un lado, a la izquierda, y agáchate. Gritó Nolan desesperado. Saur. Meadow intentó apresuradamente seguir las instrucciones de su entrenador, pero fue en vano. Skiter logró superarla en velocidad sin esfuerzo, y antes de que Meadow pudiera siquiera pestañear, el Pokémon mucho más grande ya estaba sobre ella. Skiter. Gritó Skiter de nuevo, ese horrible grito desgarrador, mientras inmediatamente procedía a comenzar a usar sus brillantes alas para golpear a Meadow una y otra vez. Saur. Bulbasaur. Bulba. Pradera gimió de dolor, intentando desesperadamente escapar, pero era inútil. Cada vez que el pequeño Pokémon de tipo planta intentaba escapar a rastras, Skiter se interponía rápidamente en su camino, continuando su avalancha de poderosos ataques. Prado. Nolan no pudo evitar gritar de pánico mientras observaba impotente cómo la golpeaban desde la banda. Parecía una eternidad pasar lentamente mientras Skiter atacaba a Meadow una y otra vez, pero tras un par de instantes, la avalancha de ataques finalmente cesó. Meadow gruñó de dolor mientras respiraba hondo para tranquilizarse, mientras un Skiter, algo cansado pero presumido, la miraba con desagrado. La enorme criatura insectoide usó entonces otro ataque rápido para correr hacia su entrenador en un borrón verde. El samurái pareció bastante sorprendido mientras observaba a Nolan y a su amada compañera con atención. Aunque el esfuerzo era evidente, Meadow había logrado mantenerse en pie a pesar de los tremendos golpes recibidos. Huelga decir que el samurái quedó bastante impresionado por esa hazaña. El guerrero que has elegido es más resistente de lo que predije, observador, comentó el samurái, y Nolan no pudo evitar sentir un gran orgullo por su compañero al oír esas palabras. Pero me temo que incluso los oponentes más tenaces caen tarde o temprano. Ahora, Skiter, terminemos este combate y consigamos la victoria. Usa ataque rápido. Cuidado, Meadow. Nolan intentó advertirle, pero fue inútil. Como siempre, el cuerpo de Skiter pareció parpadear bruscamente por un instante antes de desaparecer. Una fracción de segundo después, el insectoide verde estaba justo frente a Meadow, quien apenas tuvo tiempo de prepararse. Skiter. Gruñó Skiter mientras se lanzaba contra su oponente a toda velocidad. Bulba. Exclamó Meadow con dolor y frustración al ver que la fuerza del ataque de Skiter la hacía caer hacia atrás.
Con un suave gruñido, el pequeño Pokémon de tipo planta aterrizó despatarrado en el suelo unos metros atrás. «Vamos, Meadow», gritó Nolan animándola, sabiendo que su amada compañera probablemente estaba agotada, pero sabiendo que aún podía lograrlo. Su fe en ella era inquebrantable, después de todo. «Levántate. Sé que puedes». Sus palabras de aliento fueron suficientes para lograr el objetivo. Bulba, a pesar del enorme esfuerzo que le estaba costando, Meadow logró cavar profundo, y de alguna manera encontró la fuerza para ponerse de pie nuevamente. Nolan no pudo evitarlo cuando una enorme sonrisa iluminó todo su rostro. «Ese es el espíritu de Meadow», exclamó alegremente el chico de cabello dorado, orgulloso de su amada compañera por su inspiradora determinación. «Aún no hemos terminado. Saur». Meadow logró darle a su entrenador una pequeña sonrisa forzada. Al otro lado del claro, frente a ellos, el samurái y su esquiter miraban a Meadow con los ojos abiertos y la boca abierta, completamente asombrados. Apenas podían creerlo, pero solo por pura fuerza de voluntad, su oponente seguía dispuesto a luchar. Ese era un Pokémon digno del respeto de cualquiera. ¡Increíble! Incluso después de todos esos ataques, ese Bulbasaur sigue en pie, exclamó el samurái con un tono de asombro. Realmente posee el corazón de un verdadero guerrero. Incluso Esquiter tuvo que admitir que le impresionó lo valiente que era Meadow. Pero la fuerza del corazón por sí sola no será suficiente, declaró con valentía el samurái, confiado en que a pesar de la resistencia de Meadow, todavía iba a perder. «Mi guerrero, es hora de terminar con esto». Furikuter. Al oír las palabras del otro chico, Nolan intentó de inmediato mantener la expresión impasible, mientras por dentro daba volteretas. Esto era justo lo que había estado esperando, después de todo. Nolan siempre supo que Meadow no tenía ninguna posibilidad contra el ataque de ala de Esquiter ni su ataque rápido. Su oponente simplemente tenía una ventaja excesiva, con la efectividad de su tipo y superándolos en velocidad constantemente. Pero el cortador de furia de Esquiter no representaba la misma amenaza para Meadow. Era poderoso, sí, pero también más lento que los otros ataques de Esquiter, y esa era la clave del plan de Nolan. El entrenador de cabello dorado solo esperaba que fuera suficiente. No tenía nada más a lo que recurrir si después de todo fallaba. Efectivamente, Esquiter, pensando arrogantemente que no había forma de que Meadow pudiera regresar en este punto, cargó directamente y levantó sus guadañas por encima de su cabeza, listo para atacar. «Ahora, Prado», gritó el chico de cabello dorado, con los puños apretados con absoluta determinación, «tu látigo debe ir más rápido». Y de alguna manera, tal vez por intervención divina, o tal vez incluso por el poder de un milagro, Meadow finalmente pudo asestar su ataque primero. «Bulba», gruñó Meadow con fiereza mientras sus enredaderas brotaban de la base de su bulbo a una velocidad vertiginosa. Antes de que Esquiter supiera lo que estaba sucediendo, o tuviera la oportunidad de esquivarlo, Meadow había logrado atrapar sus peligrosas guadañas en sus enredaderas y las había anudado firmemente. «¿Qué?», gritó el samurái con alarmada incredulidad, apenas capaz de creer que su guerrero había sido superado en maniobras. «Esquiter, Esquiter». Esquiter empezó a forcejear contra las enredaderas que le habían atrapado los brazos, pero fue inútil. Meadow se aferraba como si su vida dependiera de ello, y por mucho que se retorciera, Esquiter no podía soltarse. «Buen trabajo, Meadow», vitoreó Nolan alegremente, y a pesar de lo completamente agotada que se sentía, Meadow no pudo evitar sonreír ante el elogio de su amado humano. «Ahora tíralo». Ansioso por una pequeña venganza, Meadow estaba más que feliz de cumplir esa orden. «Bulbasaur», gruñó Meadow por el esfuerzo, pero usando cada gramo de fuerza que le quedaba en su cuerpo magullado y golpeado, el pequeño Pokémon de tipo planta logró arrastrar a la criatura mucho más grande por los aires, antes de estrellarla contra el suelo con un golpe sordo. «Esquiter». Esquiter dejó escapar un gemido de agonía cuando su cabeza chocó dolorosamente contra el suelo del bosque. «Debes liberarte, mi guerrero», gritó el samurái desesperado desde la barrera, horrorizado por la rapidez con la que las cosas se habían desmoronado para su equipo. «Rápido, Esquiter. Quítate a ese Bulbasaur». Pero Nolan y Meadow no estaban dispuestos a permitirlo. Ahora que por fin estaban en el buen camino, querían seguir así, y Nolan sabía exactamente cómo terminar esta batalla de una vez por todas. «No va a pasar», replicó el chico de cabello dorado sin rodeos, antes de volverse hacia su brillante compañero Pokémon. «Meadow, acabemos con esto. Usa tu semilla sanguijuela». Meadow no pudo evitar sonreír al darse cuenta de que ese había sido el plan de juego de Nolan desde el principio.
Con sumo cuidado para mantener a su oponente sujeta por sus látigos de cepa, Meadow alzó las patas traseras y giró con cuidado su bulbo para que apuntara directamente a la cabeza del esquiter atrapado. Una vez satisfecha, Meadow destinó sus últimas energías a preparar el ataque que su amado humano le había ordenado. El bulbo de Meadow comenzó a brillar con una intensa luz verde y, segundos después, expulsó una semilla que también brillaba. Esquiter no pudo hacer nada al respecto cuando la brillante semilla verde lo impactó de lleno en la cara, enraizándose entre sus ojos entrecerrados y furiosos. Casi de inmediato, varias enredaderas delgadas con numerosas hojas brotaron de la semilla y se enredaron rápidamente alrededor del enorme cuerpo de Esquiter. En cuestión de segundos, la criatura insectoide quedó completamente envuelta en las enredaderas, y por mucho que forcejeara, Esquiter simplemente no pudo liberarse. ¡No! Esquiter. El samurái había perdido toda su calma, probablemente al darse cuenta de que sus Pokémon no recuperarían de esto. Sabiendo que el final de la batalla estaba a punto de llegar, Meadow se sintió lo suficientemente cómoda como para guardar sus enredaderas en su bulbo. Al hacerlo, las enredaderas del ataque de la semilla sanguijuela comenzaron a brillar repentinamente, y Meadow no pudo evitar sonreír al sentir que recuperaba parte de su energía, la cual le había sido extraída directamente a Esquiter. Esquiter, la enorme criatura insectoide se resistía cada vez más a medida que el poder de la semilla sanguijuela de Meadow le quitaba cada vez más fuerza. Pronto, cesó por completo, y con un último gemido débil, los ojos de Esquiter se cerraron y cayó inconsciente. Todos comprendieron al instante lo que eso significaba. La batalla había terminado. Nolan y sus Pokémon habían ganado. Y aquí está la segunda parte. Disfruté muchísimo escribiendo este capítulo. Quería que la batalla de Nolan contra el samurái reflejara a la batalla principal de Ash, así que mientras se enfrenta a Metapod y Pinsir, quería que Nolan se enfrentara a Kakuna y Esquiter. Además, Esquiter es un Pokémon genial, así que el hecho de poder añadir uno a la historia tan pronto en la aventura fue un extra genial. Y sí. Nolan ganó su primera batalla oficial. Un pequeño recordatorio. No ganará todas las batallas en las que participe, a pesar de que esta historia está basada en un Nuzlocke, porque eso se volvería repetitivo rápidamente. De todos modos, antes de llegar al tema de votación de hoy, hay algo un poco diferente que quería hacer en este capítulo, y es darles a todos una actualización adecuada sobre lo que ha estado sucediendo en mi Nuzlocke. Me doy cuenta de que, desde el punto de vista de un lector, probablemente sea más difícil recordar todo lo que se ha votado que para mí, porque tengo el juego real frente a mí. Así que sin más preámbulos, entremos en esto. Como seguramente ya saben, el juego en el que juega Nuzlocke es Pokémon Rojo Fuego. Conseguí a Meadow, la Bulbasaur hembra, como mi Pokémon inicial en Pueblo Paleta, y desde entonces he capturado muchos Pokémon diferentes, que ustedes han ido reduciendo hasta llegar al equipo actual de Nolan. Estos compañeros hasta ahora son Welkin, el Pidgey macho de la ruta 2, una Jigglypuff hembra de la ruta 3, una Poliwag hembra de la ruta 6, un Meowth macho de la ruta 7, un Growlithe macho de la ruta 8, un Voltorb sin género de la ruta 10, un Snorlax macho de la ruta 12, una Abra hembra de la ruta 24, un Koffing macho de la mansión Pokémon y una Geodude hembra de MT-Mon. Además de esto, también he recibido varios Pokémon de regalo que se han añadido al equipo. Además de Meadow, el Bulbasaur, también he recibido un Magikarp macho de la ruta 4. Sé que tuve que pagar por él, pero aún así lo considero un regalo. También tengo un EV macho de Ciudad Celadón, una Lapras hembra de Ciudad Silp y un Hitmonchan macho de Ciudad Azafrán. De estos 15 Pokémon, he evolucionado 4. Son Magikarp guiarados por derrotar a Brock, Abra Kadabra por derrotar a Misty, Growlithe a Arcanine por derrotar a LT Surge y EV a Jolteon por derrotar a Erika. En cuanto a la jugabilidad, he avanzado bastante más de lo que se ha tratado en las votaciones. De hecho, ya he terminado casi todo el juego. He derrotado a 7 de los 8 líderes de gimnasio de Kanto y he completado las 3 primeras islas del arco argumental de las Islas Sebly. También he grabado mis encuentros en todas las zonas de esas 3 islas, junto con algunos más repartidos por el continente de Kanto. Ahora estoy esperando para enfrentarme a Giovanni, algo que no quiero hacer hasta que haya terminado la mayor parte de la votación. Dicho esto, hablemos de lo que les queda por votar sobre este Nuzlocke en particular. En este punto, aún les quedan 12 Pokémon salvajes capturados para reducir a 4 nuevos compañeros de equipo mediante sus votos. Sin embargo, solo he podido capturar 11 de esos encuentros por ahora, ya que Camino Victoria está bloqueado hasta que derrote a Giovanni.
Además, podrán elegir 2 Pokémon de regalo más. El Pokémon Fósil y el Pokémon del Rincón de Juegos. Además, podrán votar para evolucionar potencialmente 8 Pokémon más tras derrotar a Koga, Sabrina, Blaine, Giovanni, Lorelei, Bruno, Agatha y Lance. En cuanto a derrotar al campeón, bueno, si lo logro, tengo algo especial en mente para esa votación. Lamentablemente, sin embargo, el viaje en Nuzlocke no ha sido todo un camino de rosas. He perdido no a uno, sino a 2 miembros del equipo a lo largo del juego. No les diré cuáles para no revelar demasiados detalles, pero esto significa que esos miembros eventualmente abandonarán el equipo de Nolan en la historia. Lo único que confirmaré es que ninguno de ellos es Meadow, lo cual me alegra muchísimo porque quiero conservarla si puedo. Por otro lado, seguiré incluyendo a esos 2 miembros perdidos en las votaciones de evolución, para un desafío adicional, porque si ustedes eligen a esos Pokémon para evolucionar, técnicamente estoy en desventaja porque no puedo usarlos en combate y, por lo tanto, habré perdido potencialmente 2 evoluciones que podrían haber ido a otro. En fin, es divertido esforzarse al máximo con estos Nuzlockes. Finalmente, como recordatorio de una de las reglas que establecí para este Nuzlocke, solo tengo que anotar los Pokémon que se pierdan antes de llegar a la meseta índigo. Una vez que llegue a ese punto, cualquier Pokémon perdido en el Nuzlocke después no tendrá que abandonar el equipo de Nolan en la historia. Para equilibrar esto, significa que solo tengo una oportunidad de luchar contra el alto mando y el campeón. Si fallo en el primer intento, pierdo todo el Nuzlocke. Cruzo los dedos para que no llegue a eso. XD, y eso es prácticamente todo lo que ha estado sucediendo en Nuzlocke hasta ahora. Espero que este resumen les haya resultado informativo, especialmente al emitir sus votos en los próximos temas de votación. Si desean recibir más actualizaciones regulares sobre Nuzlocke como esta, díganme. Ahora finalmente pasemos al tema de votación de hoy. Como mencioné anteriormente, todavía tenemos varios Pokémon capturados más para elegir para decidir quién se agrega al equipo, por lo que hoy habrá otra votación de Pokémon nuevos. Aquí están las opciones de Pokémon de hoy. Opciones de Pokémon. Ruta 21, Tangela, masculino, naturaleza Adamant, habilidad Clorofila Treasure Beach, Sidut, macho, naturaleza traviesa, habilidad de Cloud9 central eléctrica, Electabuzz, masculino, naturaleza solitaria, habilidad estática. La verdad es que no creo que haya mucha competencia aquí, pero han pasado cosas más raras, y la verdad es que me han sorprendido bastante con las votaciones hasta ahora. Sea como sea, sé cuál espero personalmente, pero no depende de mí, así que por favor, voten en una reseña para elegir al próximo Pokémon que se añadirá al equipo de Nolan. Por último, espero que todos hayan disfrutado este capítulo y muchas gracias por leer mi historia. Hasta la próxima, seguid leyendo.